costado por una puerta lateral, ¿no? Era en la mesa misceláneas más o menos, y con mucha suerte. Me ha pasado en algún congreso de que tener que exponer en la mesa que era discapacidad y diversidad. Y no era que trabajábamos las personas con discapacidad que pertenecían a la diversidad sexogenérica, sino que era el tema de la mesa, o sea, lo juntaban en el mismo tema y demás. Así que para mí es un enorme avance y una alegría enorme. Allá habíamos avanzado un poco, un bastante, diría, en el tema de que la sexualidad entre en la agenda de la gerontología y que pueda ir entrando paulatinamente, que puedan ir entrando las disidencias sexuales y dejar de lado la idea de que, o sea, volver a empujar a los viejos al closet, por decirlo de alguna manera, pensar que todos pertenecen a la heteronormatividad, también es una enorme alegría. Em, yo cuando pensaba un poco cómo armar este encuentro, se me vino a la cabeza un cuento, una ficción hermosa de una escritora brasileña contemporánea que se llama Natalia Borges Polesso. Ella es brasileña, les decía, una persona joven, contemporánea, y escribe cuento, novela y poesía, escribe ficción básicamente. Y hace unos años escribió un libro que se llama Amora y que es una compilación realmente hermosa en el que aparecen distintos cuentos. Uno de los cuentos que a mí me llamó mucho la atención y que les recomiendo fuertemente la lectura se llama Abuelita, ¿usted es lesbiana? Y básicamente de lo que viene el cuento tiene como protagonista a Joana, que es la que narra, la narradora, al primo menor de Joana, que se llama Joaquín, y a Clarisa, que es la abuela en cuestión. El cuento viene de una historia de deseo que se repite en dos generaciones. La de Joana, que es una joven universitaria, esta que yo les decía, la narradora, que descubre que la atraen sus congéneres, que le gustan las mujeres, en un episodio bien lindo contado como está ahí en el cuento. Y Clarisa, que es la abuela de ella, que estaba en pareja con Carolina, pero era una relación, para variar, en estas generaciones muchas veces, era una relación conocida por todos, pero no formalizada, silenciada. De hecho, la novia de Carolina, de Clarisa, perdón, de la abuela, era justamente su amiga, ¿no? Era presentada como la amiga, y todo se desencadena cuando el nieto más joven, el Joaquín, el que yo les decía, el nieto más chiquito, un niño de esta protagonista, entre bocado y bocado, así en medio de un almuerzo familiar, le pregunta, abuela, vos sos lesbiana, ¿no? Y se arma un silencio enorme, no les voy a spoilear todo el cuento, lean lo que es hermoso, pero esta escena lo que desencadena es el terror de Joana, la nieta más joven, que estaba de novia con otra chica que se llama Thais, y que se ve empezando a repetir la historia de su abuela. ¿Sí? Digo, un salto generacional, y ella también estaba ocultando esta relación, anclándola en un espacio de discreción, que es algo en lo que nos vamos a meter hoy. Y pensé, cuando pensaba en cómo organizar este encuentro y más, decía, ¿qué tiene que ver una ficción más allá de que a mí, más allá de que a mí me guste? Y pensaba cómo es muy difícil encontrar cuentos que tengan como protagonistas principales a viejos y viejas. Y si vamos como, digo, siempre son los abuelos de, las abuelas de, el molesto, el abuelo sabio, pero pocas veces son protagonistas, muy pocas. Pocas veces el protagonismo tiene que ver con la sexualidad, y les diría que casi ninguna con una sexualidad no heteronormativa. Entonces, es muy difícil encontrar esto en ficciones, y me pareció que era interesante como punto de partida para pensar cómo por algo no está en la agenda, como muchas veces no está en nuestra agenda de formación, que son lo que nos vamos a meter de acá en adelante. Les cuento un poquito de dónde viene esto que les comentaba Silvia tan generosamente al inicio. Yo vengo trabajando el tema de diversidad sexual y vejez. Primero, en mi ejercicio profesional, yo trabajé mucho tiempo en geriátricos, y me empezó a llamar mucho la atención la ausencia de la sexualidad en los geriátricos. No, me corrijo, no la ausencia de la sexualidad,
la ausencia del discurso de la sexualidad en el geriátrico. O sea, el geriátrico es un espacio absolutamente sexuado para alegría de viejos y viejas, pero pocas veces nominado, ¿no? Entonces, para que ustedes se den una idea, en uno de los geriátricos que yo trabajaba, PAMI dependiente, de la ciudad de Buenos Aires, privado, pero con la totalidad contratada por PAMI y demás, no había habitaciones para parejas. Entonces empezamos a trabajar fuertemente para que haya habitaciones para parejas. Lo primero que nos hacen es cambiar el nombre. Van a ser habitaciones matrimoniales. Bueno, el conservadurismo no es una potestad exclusiva de la geriatría, así que dije, listo, ¿querés ponerle ese nombre? Dale, vamos por ese nombre, pero que puedan tener un espacio. Para parejas todo venía bien hasta que llegó una pareja de dos mujeres, una pareja de lesbianas. Entonces yo fui, pedí que iban a estar en esa habitación, algunos ya saben el cuentito, básicamente, y cuando lo estoy pidiendo me dicen, mira, Walter, está todo bien, pero que sean parejas matrimoniales, pero de personas normales. Esa fue la respuesta, no las dejaban estar juntas, tuvimos que hacer una presentación, bueno, fue un lío, terminó con que yo ya no trabajo en ese geriátrico, por supuesto, y que ellas pudieron compartir la habitación, pero fue un rollo institucional más que de sus compañeros que estaban ahí, que la verdad que no presentaban mayor problema. Y a mí eso me empezó a dar vueltas y cuando empecé a pensar en mi formación doctoral, pensé que estudiar eso era una locura. Entonces armé todo mi proyecto de investigación, a mí me dirigió, tuve la suerte de que me dirigiera Liliana Gastrón, y cuando le presento todo mi proyecto de investigación, para el doctorado, era sobre medicalización en la vejez. Cuando se lo estoy entregando, se lo doy y le digo, mira, este es el proyecto que yo quiero presentar para el doctorado, y tenía un papelito así, un machetito, y le digo, esto es lo que a mí me gustaría investigar, convencido de que me iba a sacar vendiendo almaná, que es Liliana, se enganchó más que yo, y terminamos haciendo una investigación. Yo en un primer momento trabajé solamente con varones. Mi tesis doctoral tiene que ver con varones que se perciben como gays, que se identifican como gays, con esa nomenclatura además, digo, y que fueron historias de vida totales de 10 varones que viven en el área metropolitana de Buenos Aires. Y el área metropolitana de Buenos Aires no fue un capricho etnográfico solamente y demás, sino tiene que ver con un doble proceso, uno que tiene que ver con el proceso de envejecimiento que está fuertemente anclado en las ciudades, y otro tiene que ver con un fenómeno que se dio mucho y se sigue dando en la población LGBTIQ+, es decir, de la diversidad sexual, que son expulsados de sus ciudades de origen en busca del anonimato. Digo, con una idea de que ellos deciden irse, pero básicamente son expulsados por las burlas, el escarnio, por cosas que vamos a ir viendo ahora. Después ampliamos, una vez terminado el doctorado, la muestra por unos proyectos de investigación en los que yo estoy dirigiendo y que hay varios integrantes acá, algunos vi al menos en la sala, y que en el que estamos trabajando es el paso de personas LGBTIQ+, por distintas instituciones, especialmente salud, educación, justicia, familia, a lo largo del curso de la vida. Entonces ahí ampliamos a personas más jóvenes y personas más amplias. Yo para la presentación de hoy pensé algunas cosas que tienen que ver con el proceso de envejecimiento, con ese camino que nos lleva a una vejez que yo entiendo que es diferencial por la orientación sexogenérica, en un proceso de envejecimiento que entiendo que es diferencial, no envejece de la misma manera, no pasa por las mismas situaciones una persona gay, lesbiana, trans, me corrijo, gay, lesbiana, trans todavía ni siquiera pudimos llegar. Digo, porque sabemos que la expectativa de vida mayor es 35 años. Se está empezando a estudiar, hay un investigador, Fernando Rada Schultz, argentino de la UBA, que está investigando de una manera muy interesante el tema, pero él está tomando, para que ustedes se den una idea, o tuvo que tomar para sus investigaciones como viejas trans y viejos trans a personas trans de 35 años. Y entonces lo que él plantea es, si la vejez es una construcción social, yo construyo vejez acá como investigador, porque se les complica llegar a más, les complicamos llegar a más edad y demás. Digo, les complicamos porque creo que es hora que como sociedad nos vayamos haciendo cargo de las cosas que hacemos y de los silencios que emitimos. Entonces, un poco la idea es hoy centrarnos en algunas cuestiones de corte histórico y de corte personal. Yo trabajo
desde un paradigma que es el del curso de la vida y que básicamente sé que acá hay muchos especialistas en el tema, así que no me voy a detener mucho en esto, pero que para decirlo rápido y mal, nos permite cruzar biografía con historia. Una cosa que uno puede pensar, che, no es ninguna novedad. La novedad es que además contempla, entre otras tantas cosas y otros factores importantes, el momento del desarrollo vital en que se produce ese cruce. Y eso sí es bien interesante. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Biografía, mi historia personal, historias son los grandes acontecimientos, o no tan grandes. Ahora, no impactan de la misma manera en un niño, un adolescente, un adulto. El matrimonio igualitario, vamos a ver hoy, el matrimonio, la ley de matrimonio en realidad, la modificación de la ley de matrimonio no impactó de la misma manera en una persona de 20 años que más o menos desde que empieza a recordar las cosas, hay matrimonio igualitario, digo, ya tiene unos cuantos años, que en una persona que cuando se aprobó la ley, ¿sí? Tenía 55 años. Digo, entonces impacta de manera distinta en el desarrollo de cada una de sus vidas. Así que lo que yo voy a intentar hacer es presentar algunas cosas y traer algunos discursos de los que fueron diciendo las viejas y los viejos que entrevistamos para poder ver en qué cosas se jugaban esto que íbamos diciendo. Y lo que habíamos organizado con Silvia es que si están de acuerdo, y si no les pido que estén de acuerdo, que puedan ir poniendo o planteando dudas, comentarios, vamos a dejar abierto un rato largo hacia el final, pero que puedan ir anticipando algunas si se les va ocurriendo por el chat, así después las vamos retomando y demás. Así que he hecho todo este cuento. em, me parece interesante empezar planteando justamente esto, que lo que decíamos cuando leíamos el cuento, que hasta acá primó una mirada heterosis-sexista en la vejez, como si las orientaciones sexogenéricas disidentes, como decíamos antes, tuvieran que entrar al closet, y hay una presunción de heterosexualidad, como interesantemente llaman algunos autores, hay una presunción de heterosexualidad que hace pensar que todas las personas que llegan a viejos son heterosexuales. Digo, presunción de heterosexualidad que nos acompaña no solo en la vejez, ¿eh? Digo, eh, uno ve un niño y lo primero que le pregunta si quiere hacerse el canchero, no sé qué es, tenés noviecita, ¿no? Ya ve una nena y te gusta algún chico, ¿no? Digo, ya la presunción de heterosexualidad es desde antes de la cuna, ni siquiera desde la cuna, desde antes. Y como decíamos antes, sabemos que estamos en un escenario que los estudios sobre la vejez sobre la sexualidad en la vejez en términos históricos de las disciplinas son relativamente recientes, sabemos que hace mucho tiempo que están, pero 50 años no es muchísimo tiempo, y que estamos en un escenario de representaciones sociales hostiles respecto de los dos temas, de la vejez y de la disidencia sexual. Y que especialmente en la vejez esos prejuicios además tienen la horrible capacidad de tener un amplio espectro, ¿no? Digo, si ustedes piensan, decimos tanto que los viejos son verdes como que son asexuados, viejos y viejas, ¿no? Y uno dice, pero pará, si son verdes, como el extremo del viejo libidinoso, ¿cómo es un viejo asexuado? O como una vieja es libidinosa y es asexuada. Y le decimos las dos cosas. O son pasivos, ¿no? Digo, hay un montón de miradas prejuiciosas respecto de la vejez, ni que hablar respecto de las disidencias sexuales. En la cancha el grito no es, ya todos saben que fulano está de luto, son todos rubios, son todos heterosexuales. Ese no es el grito es otro. Y entonces, digo, fíjense cómo hay un cruce ahí entre las dos cuestiones, ¿no? Básicamente entre homofobia, o como debería llamarse, entre el odio al sexogénico diferente, y viejismo, ¿no? Digo, el viejismo está súper instalado. A mí, desde hace un tiempito me gusta poner el ejemplo de lo que pasó cuando hablo de viejismo con Beatriz Arlo en el momento de la vacunación, ¿sí? Beatriz Arlo hizo un comentario, en mi humilde criterio muy poco feliz, sobre el sistema de vacunación en la provincia, no, en Nación, en general creo que era, o en la provincia, no me acuerdo, y las críticas que salieron a hacer la Beatriz Arlo, que es
lo que hacía era expresar su pensamiento, era esta vieja de tal por cual, ¿no? Eh, y Sarlo no dijo lo que dijo por vieja, no lo dijo por portación de edad, lo dijo porque es su forma de mirar, porque es su pensamiento, porque es lo que sea, digo, y sin emitir en este momento opinión, que la tengo, sobre el tema. Pero digo, fíjense que el reclamo ahí fue, o el chicaneo, fue por la edad. Eh, y me parece que es importante tener en cuenta que cuando pensamos en los cursos de vida, que básicamente tienen que ver con el proceso de envejecimiento de las distintas personas, haríamos muy mal en leer esa construcción identitaria con los marcos sociales del hoy, ¿no? Digo, es como muy sencillo, si no leerlo desde el hoy, ¿no? Pensar, hoy es relativamente fácil, casi les diría que es un reclamo del mercado de corrección política, decir la orientación sexogenérica disidente. Digo, pero esto es infinitamente distinto a lo que pasaba hace muy poco. Por eso decíamos recién que biografía e historia tienen que estar incrustadas, tienen que estar relacionadas entre sí. Así que vamos a meternos un poquito primero en algunas cuestiones históricas muy, muy rapiditas. Nos vamos a detener un poco más en el siglo XX, que es donde empiezan algunas modificaciones, y el siglo XXI, que es un momento de conquista social, de modificación de derecho positivo, que directamente involucra a las poblaciones disidentes, para después meternos en cómo esto fue impactando en las distintas vejeces. Si nos remontamos muy lejos, y fines del siglo XIX y demás, estábamos en un momento de plena configuración territorial de nuestro país. Digo, hoy lo vemos así, iba a decir hermoso y armadito, hoy lo vemos así, ¿no? Y en este así hubo distintas formas de armarlo. Cuando estábamos en los orígenes de nuestra nación, tenía un fuerte peso la configuración territorial, y para eso había dos mecanismos centrales que el poder utilizaba: la inmigración y la natalidad, ¿sí? La inmigración, que no era la que finalmente vino, ¿sí? Digo, ustedes saben que con la inmigración, no me voy a poner a dar una clase de análisis socioeconómico, pero digo, con la inmigración llegaron los primeros anarquistas y demás, que no es lo que buscaba la élite que proponía la inmigración, claramente. Pero por otro lado, un fuerte impulso a la natalidad, ¿sí? Digo, y eso fue configurando el ser nacional. Se propulsaban políticas activas de impulso a que venga gente y que la gente nazca. Digo, recuerden algunas máximas: gobernar es poblar, hay que poblar la Patagonia, máximas y lineamientos que siguieron mucho tiempo más acá, ¿sí? Las pensiones a mujeres que tuvieran el séptimo hijo, el padrinazgo del presidente varón al séptimo hijo varón, hasta que hubo una presidente mujer. Pero digo, el padrinazgo, digo, eran todas políticas que cuando uno empieza a mirar dice, che, pero para acá lo que estaban buscando, entre otras un montón de cosas, pero tenía que ver con un fomento, con una necesidad que tenía el país de que haya más gente. Digo, en ese escenario, todo lo que era reproductivista en términos de sexualidad se valoraba, y todo el resto era estigmatizado. Ni que hablar del peso de las ideas confesionales ahí. Ustedes saben que alguna confesión poderosa y mayoritaria, con un referente internacional argentino, eh, lo que sanciona es cualquier práctica sexual por fuera de la reproducción. Entonces, lo que se buscaba, digo, básicamente era eso. Todo lo que quedara por fuera de la reproducción era enfermo, algo que hasta la década de los 90 la ciencia siguió convalidando; anormal, algo que terminó armando un discurso realmente demoledor en la construcción de identidad de las personas con las que nosotros estamos, de las que estamos hablando ahora; e inmoral. Había un equiparamiento entre la diversidad sexual y la inmoralidad. O sea, de hecho armaba una trama discursiva fuerte, una red semántica fuerte entre enfermo, anormal, inmoral, por un lado, que adivinen con qué encajaba además, con las diversidades sexuales, y por el otro lado, la heterosexualidad. Y por otro lado, algo que vamos a ir viendo, pero que anticipo ahora, cuando pensamos en diversidad sexual, en los inicios, digo,
también pensamos en solamente varones. eh, los privilegios de género machistas que seguimos teniendo los varones y alcanzaron incluso, y el incluso, digo, alcanzaron, lo elimino, alcanzaron también la diversidad sexual. Digo, si nosotros revisamos, hay mucho más escrito sobre historias, la historia del movimiento LGBT, tiene mucho de varón, mucho más que presencia femenina, que las hubo. Digo, en el origen del Frente de Liberación Homosexual estaba el grupo Lesbos, y no es lo que más se difunde, ¿no? Entonces digo, ahí también hay una cuestión que no se nos tiene que escapar. Pero volviendo a lo que decíamos en términos del siglo pasado, cuando más o menos la cosa ya, bah, ya estaba o estaba empezando a encaminarse, aparecen dos guerras de nuevo. Se necesita reproducción, otra vez se impulsa una política natalista que básicamente tiene que ver, y esto no es solo en la Argentina, es a nivel mundial, con una fuerte exaltación de una sola masculinidad. Por eso uno celebra tanto los movimientos actuales de las nuevas masculinidades, porque hasta ese momento la masculinidad era una sola, fuerte, varonil, varonil salvaje, racional, pero no racional en términos de, uy, era muy pensante, sino en términos de racionalidad, que el hombre era racional, la mujer era emocional, física, y se construye esa idea que va armando un escenario realmente trágico y dramático para la población LGBTIQ. Yo siempre cuento lo mismo. Cuando yo empecé a estudiar el tema, no había mucho escrito, sigue sin haber mucho escrito, sobre las construcciones de identidades de esta población. Por otros temas que a mí me interesan, yo vengo leyendo mucho a un sociólogo argentino que es Feirstein, y él tiene unos estudios súper interesantes sobre genocidio, ¿sí? En algunos de ellos incluso compara el holocausto con el genocidio en la Argentina y demás. Y lo que él iba escribiendo, a mí me parecía que me servía para escuchar las historias de vida que me estaban contando estos viejos. Y yo pensé que estaba como vieron cuando uno está estudiando algo en lo que recién empieza a notarse que le parece que todo habla para ese lado, digo, sí, salvo para los psicólogos que estén en la sala, pero cuando los que no venimos del palo de la psicología empezamos a leer psicología, leemos, no sé, neurosis, y estamos convencidos que somos neuróticos, psicosis, y estamos convencidos que somos psicóticos y todo el mundo lo es, ansiosos, bueno, esa la salteo porque ahí me aplica. Digo, un montón de otras cuestiones, ¿no? Digo, vamos convencidos. Yo estaba convencido de eso hasta que me di cuenta que no, que efectivamente el impacto subjetivo que tenía era realmente de esa magnitud. Digo, y ahora vamos a ir viendo algunas cosas en ese sentido. Y pensemos además que en pleno siglo XX, durante todo el siglo XX, salvo hacia muy al final, muy al final del siglo XX, les diría que si tuviera que pensar un término de hito sería la caída de los edictos policiales en el 98 en la ciudad de Buenos Aires, hubo un proceso fuerte de invisibilización. Había diversidad sexual, pero tenía que ser invisible. Había un ejercicio de doble vida, de en público será de una manera, pero en privado será de otra y demás. Y hay una serie de hitos que empiezan a darse y que me parece que es interesante tener en cuenta. Yo voy a compartir ahora una línea de tiempo hecha desde las ciencias sociales. Sepan disculpar lo precaria, para que vayamos ubicándonos más o menos. A ver, alguien que me haga una seña si se ve, ¿la están viendo? ¿Sí? Bien. Bien. Si nosotros arrancamos para ubicarnos más o menos, hasta fines de los 60, digo, de hecho hasta 1967, no hubo en la Argentina ni en Latinoamérica ninguna organización que tenga que ver con diversidades sexuales. En 1967 se funda lo que es Nuestro Mundo, ese que ven en la fotito ahí es Néstor, iba a decir Néstor Perlón, estoy diciendo una pavada. Es una de las primeras personas que fue expulsada
del movimiento obrero, porque era un empleado de comercio, Aníbal Anavitarte, no me salía el nombre. Fue expulsado por ser gay. Él trabajaba en correos y telégrafos, es expulsado y funda Nuestro Mundo, una agrupación muy chiquita que un año después lanza un periódico que tiene un solo número, eh, y que es la base, ¿sí?, de lo que en 1971 va a ser el Frente de Liberación Homosexual. Yo les comentaba hace un ratito, el Frente de Liberación Homosexual toma este movimiento, toma el movimiento Bandera Negra, que eran anarquistas, el movimiento Safo, que era de lesbianas, y Emmanuel, que era de cristianos, con una fuerte impronta católica. Digo, cuando se funda Nuestro Mundo, básicamente se publica ese boletín y esa es como la base, por decir de alguna manera, de lo que va a ser el Frente de Liberación Homosexual. Ahí sí, la presencia más fuerte la tiene Néstor Perlonger, que estaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y que tenía un grupo que se llamaba Eros, y que había militado en una agrupación que era Palabra Obrera, que después fue el Partido Obrero y demás, pero que también había sido expulsado por padecer la peste comunista. En 1973 aparece la revista Somos, que es una revista, si ustedes ven ahí arriba, ven que o sea, que era una revista autogestiva, ¿no? Digo, era ni siquiera fotografiada, era mimeografiada en talleres clandestinos, además, porque hablaba de homosexualidad y demás. Tiene una primera proclama que se llama Sexo y Revolución, de la cual se acaba de hacer hace nada una película que se estrenó en el Bafisi, que es un documental narrado realmente imperdible por uno de los protagonistas, que yo tuve la enorme suerte de entrevistar y con el que sigo teniendo contacto, que cuentan, básicamente hacen su planteo donde iban por no por el matrimonio igualitario, sino por la abolición de toda forma de matrimonio como institución burguesa. Digo, fuertemente política la línea, y el periódico este era realmente interesante, es muy interesante verlo. Si a alguno después le interesa, yo los tengo digitalizados, después les paso el mail o le pasa a Silvia o lo pasamos por ahí, por el chat. Es muy interesante ver cómo los artículos que escriben no tienen firma, salvo los extranjeros, sino que tienen inicial solamente. Y cuando uno mira la contratapa, es bien, bien, bien interesante ver que atrás dice algo así como, esta revista te fue dada en mano, si querés colaborar con nosotros, dale a quien te la dio sin divulgar mucho. Digo, es como tiene toda una cosa de que se notaba que era en el marco de la clandestinidad, ¿no? Digo, o sea, esto... se publican 8 números. En el 76 todos sabemos lo que pasó de la dictadura Argentina, en Argentina, que básicamente lo que termina haciendo es pensar en toda una sociedad bajo sospecha. Pero antes del 76 hay dos cosas que me parece interesante entender. Una de ellas es clave para entender hoy el tema de la vejez en la diversidad sexual. En 1974 se nombra como jefe de policía a Luis Margarid, que en la comunidad homosexual se lo conoce como la tía Margarita. Y es el que encabeza campañas de moralidad. ¿Sí? Le agarra un ataque y encabeza campaña, bueno, le agarra un ataque no, es coherente con sus pensamientos y empiezan a hacer campañas de moralidad que se extienden hasta bien entrado el gobierno de Alfonsín, que él sigue en el cargo. Y hasta ese momento estaba vigente, y especialmente se empieza a utilizar con mucha fuerza, los edictos policiales. Ahora después nos metemos en eso cuando caen. Hay un edicto que es el segundo H, es un inciso de un edicto, que básicamente es el que fue el instrumento para meter presos especialmente a las personas trans y a cualquier persona de la disidencia sexual que fuera vista en la calle em, en conquista sexual o en comercio sexual.
yo llego a ese, o sea, yo venía leyendo cosas del segundo H, llego a tener acceso a eso a partir de las entrevistas, porque la totalidad, y cuando les digo la totalidad no es una enorme mayoría, es la totalidad de las personas, de los varones que yo entrevisté y de las mujeres viejas que logramos entrevistar, saben recitar eso de memoria, pero saben el segundo H de memoria. Te lo dicen. No, a mí me llevaron preso a Caseros por segundo H, incitar a fornicar en público, y te lo recitan. Y cuando yo tuve la posibilidad de leerlo, es exactamente igual, porque es el instrumento que utilizó la dictadura y muchos gobiernos civiles también, hay que ser absolutamente franco con esto, para perseguir a las disidencias sexuales. Digo, de hecho es el que usa la dictadura en el Mundial, el final del Mundial 78 que se juega en la Argentina, como dice como decía la dictadura, especialmente Cacciatore, para limpiar a la ciudad de putos y putas, ¿no? Después la justicia poética e histórica siempre es tan linda que hace llegar a la final a Holanda, cuna de la libertad sexual, la que empieza a hacer denuncias sobre derechos, violaciones de derechos humanos en la Argentina, que estuvo a punto de no jugar la final que debería no haber jugado, pero eso es todo otro tema. En el 76, 83 decíamos esto, bueno, sabemos lo que fue la dictadura, y a partir del 85 empieza cierta visibilización de las disidencias sexuales. Fíjense además que no es que cuando termina la democracia, para nada. De hecho, los dos partidos que se reparten el 98% de los votos en el 83 se niegan a incluir en sus plataformas temas de la diversidad sexual. Derechos, se niegan a incluirlo en los derechos humanos. Sabemos lo que se supone que pasó de no nombrarlos en una negociación con la iglesia, que la iglesia no objetaba nunca más si no se nombraba y demás. Por eso la campaña última de son 30.400 y toda esta cuestión. Ahora, ¿por qué decimos hasta mediados de los 80? Porque ahí aparece, para ponerle una fecha caprichosa, 85, digo, pero aparece, empieza a hacerse visible el HIV. ¿Sí? Que en ese momento no era pandemia de VIH. Si ustedes se fijan, arriba hay un recorte del diario Crónica que dice, otro muerte por la peste rosa en la Argentina. La forma de nominar era peste rosa, cáncer gay, castigo divino. Agarra a nuestros viejos y nuestras viejas, y en esto impacta más fuertemente en los varones, porque al principio se creía que era solamente masculino, en pleno momento de actividad sexual. Y en pleno momento de un mundo sin preservativo, tienen que aprender el uso del preservativo. De hecho, muchos de ellos dicen, pensé que nunca más iba a volver a tener relaciones porque yo eso no lo usaba, ¿no? Digo, o sea, básicamente aparecen estas cuestiones. Esta salida, esta mayor visibilidad, que es la que decíamos se da en ese momento, no es una visibilidad positiva, no es como la de ahora de las marchas del orgullo en la que discutimos cuáles son las consignas. Es una visibilidad en la que se habla de peste rosa, castigo gay, castigo divino, cáncer gay, que confirma la idea de diversidad sexual como algo inmoral o enfermo. Digo, empieza a hablarse, pero empieza a hablarse de una manera, convengamos que poco feliz. En ese sentido decimos, es una salida del closet, entre muchas comillas, heterónoma, ¿no? Es una visibilización heterónoma. Alguien lo saca y lo saca de una manera poco feliz. Después vienen actos de reivindicación a determinados actores y demás, pero los que sean un poco mayores se acuerdan lo que era Matrimonio y algo más y el programa el personaje de El Mariposón de Guarana. Digo, ¿sí? El que era el que iba a comprar los discos de Spalter y Almada. Digo, hay una serie, digo, de personajes que empiezan a modificarse recién a mediados de los 80. Obviamente no, una vez más, primero irrumpen personajes masculinos, después aparecen escenas de lesbianismo y demás, y mucho después escenas con personas trans, sin que eso sea caricaturizable. Todo esto que yo estoy diciendo, les juro que tiene que ver con la vejez, porque si no parece que estoy haciendo un relato sobre, pero ahora vamos a esto. En el 98 caen los edictos policiales, ¿sí? Esto que decíamos recién, el edicto policial tenía la capacidad o la potestad de meter preso a una persona sin que haya una intervención judicial.
dejan de tener efecto, y después, en los últimos años, y no de la nada, y no como un repollo, digo, en medio de esto, perdón, sí, rápidamente, en 1992, la primera marcha del orgullo, es muy interesante ver la marcha organizada por Jáuregui con todas las personas enmascaradas para que no se las vea y demás. La primera se hace el 2 de julio del 92 con la consigna libertad, igualdad, diversidad, para que tengamos una idea de qué venía más o menos. En 1998, decíamos, caen los edictos. En 2002 se da la unión civil Ciudad de Buenos Aires, algunas ciudades de Córdoba y algunas ciudades de Entre Ríos. Hoy pensaríamos que eso es digo, ¿se acuerdan la campaña en el momento de la ley de matrimonio que era mismos derechos con los mismos nombres? Pero en ese momento la unión civil fue un pequeño avance. Ahora, estas conquistas que vienen después no salen de un repollo, no vienen de la nada, sino que vienen de las enormes luchas de muchísima gente, mayormente LGBTIQ+, que empezó a ponerle el cuerpo y a militar una conquista de ciudadanía sexogenérica, en la que están claramente nuestros viejos y nuestras viejas, que fueron los verdaderos protagonistas y que por suerte de alguna manera están siendo reivindicados de alguna manera. En 2010 se aprueba la ley de matrimonio, que primero fue erróneamente llamada Ley de Matrimonio Gay, después con un ataque de corrección política discursiva fue Ley de Matrimonio Igualitario, y de verdad debería ser Ley de Matrimonio. No hay una ley específica para las personas del mismo género o de determinadas características de orientación, sino que una ley de matrimonio que habilita a cualquiera con aptitud nupcial, soltero, soltera, viudo, viudo, casado, divorciado, divorciada, a volver a casarse con otra persona. Em, y que, bueno, es claramente primera en Latinoamérica, la 10ª en el mundo, pone a Argentina en un lugar de avanzada y termina de elevarlo a ese lugar de avanzada en en el momento de la aprobación de la ley de identidad de género, primera en el mundo en que no requiere intervención judicial, que permite a las niñas y niños el cambio de género, que no implica una interconsulta con psiquiatría y psicología. Digo, empiezan una serie de modificaciones que son realmente muy llamativas y que organizan la vida de manera muy particular y hacen que esa construcción que se fue dando hasta acá empiece a desmoronarse y empiece a armarse de otra manera. No tenemos por qué estar de acuerdo con esto que voy a decir, pero para mí esas conquistas de derechos sexuales y reproductivos y de ley positiva sobre los cuerpos y demás, en el sentido positivo, digo, sobre los cuerpos, incluye el año pasado la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Yo la pondría en la misma línea de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género y demás. ¿Por qué básicamente estas ideas que estábamos planteando? Porque todo esto va a intervenir fuertemente en el desarrollo de la personalidad de las distintas personas, gays, lesbianas, trans, en este proceso de envejecimiento, si entendemos claramente, y esto es algo que en la especialización se viene trabajando con mucha claridad, que la vejez es el resultado, es el momento, la fase, digo, pero durante toda la vida vamos envejeciendo y ese es el proceso de envejecimiento. Es el camino que si no nos morimos antes nos va a llevar a la vejez. Uno dice, hay mucha gente con ataques, como decíamos antes, que tienen que ver básicamente con sus cuestionamientos edadistas y demás, plantean, ay, qué feo llegar a viejo, y uno dice, "Bueno, siempre está la opción de morirse antes". Entonces, por ahí uno no llega y eso descomprime rápidamente ese terror que le da. Digo, si te hace más feliz morirte, digo, me parece que es una opción, digo, cuando claramente la mirada que hay sobre la vejez en las personas LGBT es realmente fascinante en todo lo que hicieron, ¿sí? En todo lo que hicieron, en el camino que pudieron hacer y en la generosidad enorme que tienen en la transmisión. Cuando yo empecé a hacer esta investigación pensé que no iban a querer hablar, porque en el medio del relato aparecen escenas realmente dramáticas que cuando uno vuelve a nominar muchas veces reviven. La generosidad,
en el momento de contar, los detalles, el acompañamiento documental, fotográfico, el relato minucioso fue realmente una cosa que es para mostrar por qué es una etapa absolutamente vivible, a diferencia de lo que algunos afiebrados piensan. Em, ¿Cómo se fue dando entonces, o por qué yo decía que es un envejecimiento em, diferencial, y cómo se fueron dando algunos aspectos de desarrollo de la personalidad en la población a partir de estos cambios sociohistóricos? En primer lugar, se trata de la población LGBT que ahora está transitando la vejez, tuvo que generar verdaderas estrategias de camuflaje y de invisibilidad para hacer frente a un escenario absolutamente hostil. Obviamente hubo población en la que se asumió, dijo yo soy gay, lesbiana, trans, género fluido, no lo decían porque no existía como categoría, me refiero, ¿no? Pero la enorme mayoría tuvo que armar una coraza que las proteja de esas representaciones sociales negativas, que básicamente tienen que ver con ver a la disidencia sexual como una desviación, como una enfermedad, como una fuente de descrédito. ¿Sí? En las entrevistas que yo hacía aparecía mucho, era terrible para mí y para mi familia tener un hijo gay y demás, y había como una idea ahí de cuidado hacia la familia, y tener en cuenta que sus niñeces y sus juventudes fueron en esos contextos representacionales negativos de los que hablábamos. Y eso llevó a internalizar miradas y construir verdaderas em, estructuras de protección. ¿Cómo hacer para que pasar desapercibido? Es muy interesante cómo la frase que se note o no se note aparece, ¿no? Digo, aparecía en las entrevistas muchas, porque cuando yo era chico no se me notaba, como si fuera una marca que se lleva cargada en el cuerpo, y cuando uno revisa un poco, yo les decía que en el proyecto de investigación que estábamos haciendo ahora, ampliábamos la franja etaria, en muchas de las entrevistas también aparece ese comentario, esa pregunta, bueno, porque a mí, vos lo notás, se me nota como si hubiera un estigma ahí absolutamente visible. Yo traje alguna cita para que veamos cómo planteaban o qué es lo que planteaban algunos de las personas entrevistadas. A ver, esperen, Bien, esta es una respuesta de Julián cuando hablábamos de esas estrategias de camuflaje. Fíjense lo que Julián tiene 78 años. Julián es su nombre de ficción. Un hecho interesante también es que cada vez que nosotros entrevistábamos y le decíamos, bueno, por una cuestión que implica la academia, vamos a cambiar tu nombre, nos decían la enorme mayoría, ¿te parece cambiar el nombre? A esta altura de mi vida me escondí tanto tiempo. Mira si me voy a esconder ahora, pero bueno. Dice en una parte, me acuerdo, sí, de atravesar una adolescencia con plena conciencia de que yo venía fallado. Aparte yo era un niño modelo, era inteligente y muy estudioso, muy bueno, y qué sé yo, amado por madre, maestras, profesores, cuadro de honor, todo. Pero había una parte que nadie sabía. Fíjense cómo aparece esta idea de estar fallado, ¿no? Y cómo eso provoca una necesidad de ocultarse. Fíjense que dice, pero había una parte que nadie sabía. Pensemos el esfuerzo que es construir personalidad y cómo eso sobre la orientación a una persona heterosexual cisgénero no le pasa. Digo, una persona heterosexual no tiene que ocultar su heterosexualidad. Para los que les gusta el cine, hay una película francesa, una comedia que se llama Bienvenidos al norte o al sur. Perdón, soy horrible con los puntos cardinales hasta para los nombres. Pero justamente de lo que trata es de una persona que finge ser gay para lograr un traslado y tiene que ocultar su heterosexualidad, ¿no? Pero digo, si no, más allá de esa situación, de esa novela, en la vida cotidiana eso no es algo que sucede, por eso digo, es específico.
Y esta invisibilización lo que busca es pasar inadvertido, no ser identificado. Sin hacer ejercicio legal del psicoanálisis con esto, lo que digo es que muchas veces ese pasar inadvertido en la orientación termina siendo síntoma. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Paso inadvertido en mi orientación sexogenérica, ¿no? Y entonces, además, trato de que no se me vea cuando voy a un lugar, que no se me escuche, y empiezo a tratar de pasar inadvertido por todos lados. Eso construye a veces una personalidad retraída. Y uno escucha, ay, es retraído. Y así como si esa retracción en estos casos viniera de la nada. Digo, no, no siempre sucede eso, pero sí muchísimas veces es esta situación de tratar de pasar inadvertido. La otra estrategia muchas veces fue la de camuflaje, ¿sí? Y ahí hay un doble camuflaje. Digo, la vida pública, como decíamos antes, que camufla la vida privada, en la vida pública es una pareja heterosexual, bla, bla, consolidada y demás, que estoy haciendo un corte claramente clasista además, y en la parte privada, el deseo se juega por otro lado. Pero no es lo único que se camufla. A veces el recuerdo es tan doloroso que también se camufla ese recuerdo. Yo siempre me acuerdo y planteo el mismo ejemplo. Una de las personas que yo estaba entrevistando, desde el momento cero en que yo la entrevisté, un señor de 80 y tantos, me dice, mi entrevista no te va a servir, entrevistarme a mí no te va a servir porque mi historia no te va a servir. A mí nunca me discriminaron, nunca me... Y estuvo la primera entrevista entera hablando de lo hermosa, genial y divina que había sido su vida. Cuando le pregunto básicamente por su primer amor, no, no su primer deseo, sino su primer amor, que era uno de los ejes de la entrevista, él me cuenta con un tono así como muy, muy narrativo, romántico, incluso, ay, fue re lindo, era un vecinito, yo tenía 14 años y él tenía 15, una cosa así más o menos. Dice, bueno, ahí es que se entera de mi padre, contrata un matón para que lo maten, a mí me avisan y me dicen que si me encuentran a mí también me van a matar, pero era una forma de cuidarnos. Y a uno le sale pensar, no, no era una forma, era una forma de violencia extrema, pero tuvo que camuflar ese sentimiento por el impacto que tenía, ¿sí? Digo, entonces, ese camuflaje realmente termina siendo, digo, piensa en el ejercicio de energía mental que lleva, ¿no? Digo, que se me vea, que no se me vea, que me oculte, que no me oculte, que lo diga, digo, es realmente, y además, enmascarar el recuerdo. Fíjense, Antonia, una señora de 76 años, dice, yo vivía todo con mucha represión. Estaba casada, tenía relaciones con mi marido, pero yo quería estar con mujeres. Yo me casé sabiéndolo. Yo me casé en el 66 con 22 años y hasta los 35 fue solo una fantasía. Después se me dio y fue una locura. Solo pensaba en esa chica, mi primera pareja. Para estar estable con ella tuvieron que pasar 50 años. Cuando enviudé, recién ahí pude animarme, pero fue una tortura todo el otro tiempo. Fíjense cómo es animarse, es una tortura, y en muchas mujeres de las que estamos empezando a entrevistar o de las que uno va hablando, esa cuestión, ese animarse, entre muchas comillas, aparece post viudez. ¿Sí? Digo, una vez que enviudó, digo, es como que entregamos hasta aquí la vida y después vino la parte placentera, ¿no? Digo, es una traducción mía, que la parte placentera vino ahí, pero bueno, en ese sentido, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, una primera característica es esta necesidad de camuflaje, de ocultarse, algo que algunos, especialmente Mario Peceni, identifica de una manera brillante, que es como vidas discretas, ¿no? Él dice que se termina conformando una vida discreta. Otro aspecto central es algo que mencionamos medio como al pasar, antes, cuando yo les decía por qué hice el recorte de esta población ahí, y tiene que ver con la huida a la ciudad. Mucha población se va de sus pueblos, esto lo sabemos, pero de nuevo, muy poca lo tiene que hacer porque por su orientación sexogenérica. Hay un escape a las grandes ciudades, especialmente en búsqueda de anonimato. ¿Sí? En el pueblo chico todo el mundo se conoce, en el pueblo grande, en las ciudades, es más fácil pasar desapercibido.
ahí hay un escape incluso a la idea de heterosexualidad obligatoria de la que hablábamos antes. La autora que lo plantea por primera vez, una feminista de la hostia, es Adrienne Rich, y ella dice que hay una idea de heterosexualidad obligatoria. Esto de irse de la ciudad construye de alguna manera una suerte de exilio sexogenérico, ¿sí? Personas que se fueron de su lugar de vivienda por ese motivo, aunque no necesariamente lo digan, sí, yo me fui porque soy gay, lesbiana, trans y demás, digo, pero van de esa manera. Esto que termina provocando, además de las situaciones hostiles que se dieron muchas veces de manera explícita con la familia, termina provocando, hay un autor que se los recomiendo muchísimo, que se llama Didier Eribon, y él, Eribon escribe mucho, básicamente, pero en reflexiones sobre la cuestión gay, lo que plantea es que hay una construcción de una política de la amistad. Y esa política de la amistad lo que implica es armar una vida o una familia paralela, ¿no? Una familia que suple esa familia de la que fuimos expulsados. ¿Sí? Y es súper interesante ver cómo esto se va conformando, e insisto de nuevo, en una construcción de identidad que va a dar una vejez diferencial. Em, Estaba mirando, perdón, el tiempo para poder a apurar un poquito esto y pasar después al tema de la vejez, que si bien esto es proceso de envejecimiento, pero no quiero que nos quedemos cortos con eso. Otra de las cuestiones, y que realmente son marca de identidad y la marca fuerte, es la experiencia del insulto. Todos somos insultados muchas veces, ¿no? Digo, a lo largo de la vida somos insultados. El insulto es eso que aparece de golpe y nos deja sin respuesta. Digo, yo siempre pongo el mismo ejemplo: estamos en una esquina, vamos a cruzar, tenemos el semáforo en verde, un auto dobla mal, casi nos choca y encima se recuerda de todo nuestro grupo familiar. A uno le sale la respuesta cuando el tipo se fue. ¿No? ¿Vieron cuando está lejos? ¡Oh, le hubiera contestado, pedazo de idiota! ¿Cómo doblas ahí? ¿No? Digo, uno le sale después, porque nos agarra de imprevisto. Uno no anda por la calle pensando, a ver cómo me insultan. Esto en la población gay, lesbiana y trans, no solo que esa eventualidad es una presencia constante y un terror que organiza vida cotidiana. Digo, hemos escuchado relatos de personas que caminan 20 cuadras más para no pasar por un lugar donde los insultan, sino que además el insulto, por cuestiones sexogenéricas, es solo para una orientación. Digo, a nadie se lo insulta por hétero. Lo que decíamos, el cantito en la cancha. Acuérdense en la última manifestación que hubo contra el presidente anterior, que en el Cabildo aparece una leyenda que dice Macri hétero. Pero fue una discusión, nos faltaba traer a Butler para que nos explique, ¿no? Digo, y cuando básicamente lo que apareciera el hecho revulsivo de romper la lógica, era acusarlo de hétero. Yo me acuerdo, perdón, es una digresión política pequeñísima y espero no ofender a nadie. Me acuerdo cuando decían, Macri puto, yo, como puto que soy, decía, no, no me hagan cargo de eso, no es mío. Digo, déjenme a Ricky Martin, no me pongan a Mauri, ¿no? Digo, en ese sentido, me parece que es interesante tener en cuenta cómo el insulto ahí aparece frecuente, aparece con características de orientación sexogenérica y además provoca daño. No es como si, sino que hace. En eso hay un capítulo de un libro de Lenguaje, Poder e Identidad de Judith Butler, que ella dice que en el discurso, como el discurso tiene capacidad performativa, una de las cosas que se puede hacer es herir. Y no es como si hiere. Hiere, lastima, duele, trae consecuencias. ¿Sí? Y esos discursos no son solo verbales. Digo, todos sabemos que los discursos tienen las particularidades de incluir palabras, gestos, acciones, omisiones, sobreentendidos, ¿sí? Miren, les leo una de las respuestas que nos da Julia, una señora un poco más joven, tiene 68 años, em, y cuando le pregunté, cuando hablamos de los insultos, dice,
Yo estaba podrida que me digan camionero en el barrio. Me acuerdo que hubo una época en que no quería ni salir. Era una época muy linda con la gente en la calle, recitales por todos lados. Recién se habían ido los milicos y la cosa estaba en la calle. Pero no había vez que yo saliera y que no me gritaran algo, bombero, torta, cacho. Era súper doloroso todo eso. Fíjense que no está planteando, uy, la pasaba mal y listo. Está planteando un nivel de encierro, ostracismo a partir de esa identidad. A esa señora que a los 40 le pasó eso, hoy en la vejez le pedimos visibilidad, ¿no? Digo, eso, por eso digo, vamos construyendo. Lo que es genial es que además lo logran. Digo, y tira por tierra la idea de que los viejos no pueden cambiar nada. Ahora nos metemos en eso. Y otra cosa que lleva todo un tema a cuestas es el paso por las instituciones, que también tienen una implicancia muy fuerte porque implican de nuevo siempre presunción de heterosexualidad. La escuela, ¿sí? La salud, las religiones, para plantear algunas instituciones que hoy están modificándose, pero es eso, están modificándose en el hoy. ¿Sí? Digo, hoy escuchamos hablar, antes de entrar a esta reunión, estaba contestando que me preguntaban sobre material, sobre niñeces trans. Es una gloria, o sea, piensen en cómo impacta o cómo daña menos en la vida de un niño y una niña que pueda elegir su orientación. Ahora, estas viejas y estos viejos de los que estamos hablando hoy, si habían ido a la escuela, cuando fueron a la escuela, si veían que tenían una personalidad, si era varón y tenía una personalidad femenina, en la escuela le decían que tenía que tener un modelo masculino más fuerte, ¿no? Digo, fíjense lo que era eso, esa población es con la que estamos trabajando, esa es la que fuimos construyendo. Entonces, la escuela proponía esos modelos, la salud que nos decía que eran todos enfermos, y además proponía y sigue proponiendo curas. Ustedes saben que hay clínicas de conversión, ¿no? Para personas gays y lesbianas y demás. Hubo partidos políticos hasta la edad en que todos nosotros habíamos nacido, y si alguno nació después del 2000 no lo diga, no digo, pero hasta que todos nosotros habíamos nacido, hubo partidos políticos que mandaban a sus militantes a curarse teniendo relaciones con un compañero o una compañera. Digo, y hoy, por suerte, esos partidos políticos, por requerimiento del mercado, por lo que ustedes quieran, tienen una línea de, una línea de diversidad, ¿no? Digo, así que es sin dudas un paso, y las religiones, ni que hablar, ¿no? Digo, las religiones siempre estuvieron muy preocupadas especialmente las más grandes, por las sexualidades, siempre que no sean las propias. Las propias con congéneres, y especialmente si eran menores, las tuvieron bien guardaditas durante mucho tiempo, pero de las otras siempre estuvieron muy, muy preocupados. Y lo mismo pasaba con los mandatos familiares, que me los voy a saltear ahora para que podamos meternos em, más de lleno en la vejez. Em, en síntesis, ¿qué quiero decir? A partir de esto y un montón de otros elementos que algún día vamos a charlar con más tiempo, se fue conformando esta identidad discreta que hablábamos antes, y que plantea Pecheni, y que empieza a cambiar hacia fines de los 90, principio del siglo XXI, eh, con una ampliación de derechos, con conquistas de derechos, que encuentra a la población con la que nosotros estamos trabajando, que es esta misma de la que estamos hablando, que fue haciendo ahí su proceso de envejecimiento, o en la vejez o muy cercanos a ellos. ¿Sí? Digo, eh, y entonces, ¿qué pasa con la vejez? Bueno, básicamente dos o tres cuestiones. En primer lugar, estamos hablando de una vejez diferencial. eh, y es una vejez diferencial exclusivamente por causas sociohistóricas. Y esto es un datazo. Bah, qué modesto el pibe. No, digo, esto es un datazo. ¿Qué quiero decir? Digo, no es una vejez diferencial por cuestiones biológicas. No hay un ADN distinto. No hay una cadena de, no sé cómo le dirán los biólogos. Es por razones socioculturales. Es la sociedad la que armó que sea una vejez diferencial, digo, con mayores o menores niveles de decisión cada una y cada uno de nosotros. Pero digo, es una vejez diferencial por razones sociohistóricas.
Y un par de cosas que me parece que está piola tener en cuenta. Estamos frente a una primera generación. Digo, yo hay una cosa que a mí siempre me gusta decir, y es que los que estamos trabajando este tema es hermosísimo el desafío, es alucinante el desafío del momento histórico en el que vivimos, porque estamos en pleno vendaval de modificaciones, digo, y eso, y ver cómo se van dando, y sorprendernos de cómo los que creíamos que no iban a poder adaptarse a esos cambios son los casi los abanderados, es la gloria. En la última marcha del orgullo que se pudo hacer por la pandemia en Madrid, encabezó la marcha la Fundación 26D, que es la fundación de viejas y viejos, que yo tuve la enorme suerte de hacer una pasantía allá, eh, que encabezó la marcha, la agrupación que representa a viejas, viejos y que son lesbianas, trans y gays. Ahora, decíamos, estamos en una primera generación, no una primera generación de personas que llegan a la vejez siendo gays, lesbianas. Eso no. Dios, siempre hubo gente gay, lesbiana, vieja. Pero es la primera generación que pasa de invisible a visible. Es la primera generación de adultos, de viejos visibles, que puede ser visible. Y eso realmente es inédito porque no tienen libreto, lo están construyendo. ¿Sí? Digo, y eso me parece que es genial, ¿no? Digo, no hay una forma o un modelo o alguien en donde mirar para copiar u oponerse. Son los primeros y las primeras en ese sentido. Y, y como si quieren efecto colateral, entre muchas comillas, e irónicamente la idea de efecto colateral, derriba un mito, que es el mito de que las viejas y los viejos no aprenden. Aprendieron de una manera genial, ¿no? Digo, aprendieron esta idea de que era, ¿cómo fue? O sea, construyeron una vejez, cuando yo les preguntaba a ellos, quiero decir 20 cosas a la vez, perdón, cuando yo les preguntaba a ellas y a ellos, especialmente a ellos, cómo imaginaban su vejez, me decían, solo, sin nadie, teniendo que estar casado con una mujer a la que me daría asco estar. Digo, cosas así como muy dramáticas. ¿Y cómo la ven ahora? Absolutamente distinta. Pudieron hacer eso. Y ahí sí cruza distintas clases. ¿Sí? Digo, porque yo contemplé que en la muestra haya distintas clases. Entonces, derriba ese mito de que no pueden aprender. Aprenden y aprenden habilidades rápidamente. La segunda cuestión es que queda demostrada la habilidad adaptativa que tuvo este sector de la población. Se adaptó a dos cosas, creo, a los nuevos aires, ¿sí? A qué pasa con estas mayor conquistas de derechos. em, Digo, a ver, si lo pensamos incluso en términos de derechos humanos, digo, es una generación que vio como sus reclamos estaban excluidos y que cómo ahora están empezando a contemplarse, ¿no? Digo, entonces, realmente es una población que pensó que nunca iba a poder casarse a los que se casan y a los que no se casan, pero tienen la opción de hacerlo, pero además tiene una enorme habilidad adaptativa a los nuevos ritmos. Es la primera generación que viene de ritmos infinitamente más pausados en términos de conquistas sexogenéricas a otra realmente rápida. Si nosotros volvemos a la línea de tiempo y pensamos la cuestión de en 10 años, 12 los progresos que hubo, las conquistas de legislación positiva que hubo y que uno la puede explicar a la luz de aires políticos, de todo lo que ustedes quieran, pero que hay, digo, yo no sé cuántos de nosotros imaginábamos que en los 90, cuando un representante de una de las instituciones más fuertes sugirió que se haga una isla y se meta ahí a toda la población con la complicidad y la sonrisita de la enorme hegemonía de los medios masivos de comunicación, como tan solo en términos históricos, 15 o 20 años después, llegamos a esta conquista. Entonces, los ritmos realmente son vertiginosos y vuelve a derribar un mito que es el que las personas mayores no se adaptan. Vieron que hay como esa idea de piensan que todo tiempo pasado fue peor. Pues no, o al menos no es lo que yo vi en las entrevistas y no es lo que veo cuando charlo con ellas y ellos. Em, Claramente, me parece que se recupera este rol de portadores de experiencias e historias, especialmente en la población LGBTIQ+, que hay una reivindicación fuerte de sus trayectorias y ellos construyen una idea de pasar una vida de sufrimientos para,
¿no? Como que encuentran una finalidad. Yo no me detuve hoy por cuestiones de tiempo, pero los relatos de lo que cuentan en la época de la dictadura es realmente espeluznante, literalmente, pero literal, cosas que, o sea, era inaguantable de oír. Imagínense lo que era de relatarlo, ¿no? Digo, una sola cosita, una de las personas cuando me está contando una situación de conquista callejera de Chile, para hablar claramente, en una plaza en el Gran Buenos Aires, cerca de Campo de Mayo, cuenta que consigue llevarse, ir con me decía, un colimba, un chico que estaba haciendo la conscripción, que finalmente no, era un militar de carrera. Cuando van a un lugar, a un descampado, a tener relaciones sexuales, mira para arriba y estaba todo el regimiento. Y fue violado en manada. Y él, cuando lo cuenta, le pone esa categoría teórica. Dice, yo me doy cuenta ahora que fui abusado. Digo, entonces eso sigue estando vigente, es lo que le pasó y es lo que construye, ¿no? Ahora digo, decíamos esto, es esta generación en la que se reivindica, se escucha, se aprende. De hecho, casi todos preguntaban, pero ¿de qué te va a servir entrevistarme a mí? ¿Qué tengo de interesante para aportar? Y terminan viendo esta idea de sufrimiento para. De hecho, yo me mandé una burrada súper interesante, digo, para alguien que está dedicado a la gerontología además, que en mi guía de preguntas, cuando yo hacía las preguntas para la tesis, no incluía el proyecto vital, no incluía el futuro. Yo preguntaba y llegaba ahí, escucho la primera entrevista y veo que los viejos que el viejo que había entrevistado me hablaba de futuro. Escucho la segunda lo mismo. Bueno, me agarró un ataque de culpa que no les puedo explicar, judeo ateo, como buen ateo con formación cristiana, ¿no? Digo, o sea, me daban ganas de sacar el látigo y empezar a pegarme, pero ellos trajeron, el campo trajo la idea de futuro, y en muchos la idea de futuro era que esto que vivimos sirva para algo. ¿No? Digo, pero lo trajeron ellos. Después lo empecé a preguntar, haciéndome él o al jurado de mi tesis, que le dije, sí, contemplé esta pregunta, esta burrada, le digo después que ya tengo el título firmado. Pero digo, fíjense cómo uno, digo, pisa el palito también en las cosas que hace, ¿no? Yo declamando todo el tiempo, qué importante es su trayectoria, y no les preguntaba sobre el proyecto vital, ¿no? Una locura de mi parte, olvídenlo, eso no lo cuentan. Em, Bien, decimos que es la primera generación que va haciendo camino medio al andar, y son protagonistas de conquistas de la ciudadanía sexogenérica. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Los avances que hoy tenemos en materia legislativa de derechos y de políticas públicas no salen de un repollo, vienen de sus trayectorias vitales que militaron hasta corporalmente, que pusieron en riesgo su cuerpo, su vida, y que tenemos la obligación como sociedad y casi si quieren la obligación moral em, de reivindicar. Hay un último o anteúltimo libro de Judith Butler que es Asambleas, poder performativo, y no me acuerdo de la asamblea, cómo se llama, que ella habla de el sentido performativo que tiene el cuerpo y de cómo muchas veces termina siendo un reclamo. Y queda claro que muchas y muchos de ellos tienen inscrito en el cuerpo ese reclamo, y me parece que hay que reconocerles esa característica de pionero de conquistas sexogenéricas. Si no, insisto, parece que salen de la nada. Me parece que logramos una cosa así. Em, y dos cositas más y vamos cerrando si abrimos para las preguntas. La primera, y que es una enorme alegría para ellas, para ellos y creo que para todos, es que se descubren como sujetos deseantes y deseados. ¿Sí? Las viejas y los viejos son personas que siguen teniendo deseo cuando durante toda la vida les habían dicho que ya no lo iban a tener, y que además siguen generando deseo en los demás. Digo, hay especialmente, no sé si especialmente, pero digo, en la población LGBTIQ+, hay todo un movimiento de Sugar Mummy, Sugar Daddy, que son como las personas mayores como objeto de deseo, ¿sí? Digo, muchos de ellos además, eh, en broma primero y después más seriamente, decían, yo estoy fascinado, ¿no? Hay una persona que yo entrevisté que a los 70 años es contratado como actor porno de películas
de películas LGBT. Estaba fascinado el viejo. Me decía, no solo por el trabajo, sino porque él decía, si me contratan es porque alguien quiere ver esas películas, y entonces sigo teniendo chance, ¿no? Porque muchos comparaban la salida del mercado laboral con la salida del mercado sexual. Literalmente coincidían que ellos pensaban que cuando los que habían tenido trabajo en regla, digamos, que cuando salían del mercado laboral iban a salir del mercado sexual. Y claramente encontrarse como sujetos deseantes, sujetos y sujetas deseadas, fue una cosa que me llamó mucho la atención con lo positivo que era para ellos. Es una población fuertemente transgresora. Digo, cuando pensamos siempre que la transgresión es una potestad de la juventud, ellos son transgresores en el sentido en que no cumplen el libreto. El libreto era una vida discreta. El libreto tenía que ver con esto que decíamos, cómo te imaginabas antes. Y antes yo me imaginaba, decían ellos, encerrado y demás, y ahora vos me estás haciendo una entrevista, estoy preguntando, digo, cuando yo intenté contactarme con ellos, no quería que yo no quería contactar a todos a través de las páginas de intercambio sexual. Yo había hecho un perfil y demás para hacer las entrevistas, porque decía, muchos no tienen acceso a internet. Los que contacté por fuera de esa página también tenían acceso a internet y también estaban intentando conquistas y demás. Así que, digo, me parece que eso es central. Y por último, me parece que queda claro que son sobrevivientes de un mundo realmente hostil, de una situación realmente complicada, em, que, que- que tuvo que ver con cuestiones sociopolíticas, pero como cómo esas cruzaron en lo personal y que intervinieron en armar este tipo de subjetividad, de personalidad y demás. Yo, para cerrar, quiero cerrar con una frase que no es mía, que es de uno de ellos, básicamente. Esperen, porque yo me salté unas cuantas porque íbamos medio mal con el tiempo. Cuando yo le comentaba a una persona después de que me habló, de que hablamos mucho, él termina diciéndome, este capítulo de tu libro, porque yo le hablaba al libro de alguna manera, este capítulo de tu libro lo debería llamar La vida de un sobreviviente. Sí, ponerle así a esta parte, porque uno es un sobreviviente de tantas cosas y así deberían verlo los demás. No llamé así a ese capítulo del libro, ni al libro, pero me parecía que era bien interesante traer este mensaje como para cerrar esta charla. Digo, tan sobreviviente como la protagonista de nuestro cuento que nos llevó estas disparadas, estas ideas. Y ahora, si les parece, abrimos a dudas, preguntas, comentarios y demás. Muchas gracias. Gracias de nuevo, Silvia, por la invitación. Bueno, en principio, muchas gracias, Walter. La verdad que si abrís a preguntas, si pudiéramos pensar todas las cosas que se dispararon en este encuentro, sería como imposible de resolver en un solo encuentro. Las preguntas te van a aparecer en el chat, pero yo Perfecto. quisiera Sí. hacer un comentario, ¿no? De algunas cosas que vos dijiste que me parece que, bueno, son muy vinculadas al tema de la vejez. Y vos decías, bueno, esto marcó la vejez como diferencial, y yo creo que siempre la vejez es un Sí. proceso diferencial, Mm, ¿no? Por mm, eso nosotros siempre hablamos de las vejeces y no ujú, de la vejez, porque no ujú, hay una manera, no hay una forma, y la discriminación o la segregación de grupos siempre está cruzada, digamos, por esto que vos llamás lo sociohistórico, que no es solamente por la elección o la diversidad sexual, sino por razones múltiples, ¿no? En ujú. principio por residencia, por recursos económicos, porque bueno, es cierto que vos marcás acá, de alguna manera en la investigación, esta facilitación de llegar a los viejos a través de la conectividad que tenían con Internet. Nosotros estamos trabajando en este momento, digamos, porque la pandemia nos tensiona, justamente el tema de cómo se incluyen o cómo participan
todos los que no tienen y todas las que no tienen conectividad, ya que nosotros trabajamos en una universidad del conurbano bonaerense donde las condiciones, digamos, y las oportunidades para la conectividad son muy atacadas. Y después yo pensaba en esto que vos decís, ¿no? De la línea sociohistórica, y me parece que es así, digamos, que esto que sucede, no sucede porque sí, como todos los procesos, sino que tiene que ver, y yo recordaba una cosa, ¿no? Recordaba algo que, bueno, que vos, porque sos más joven, seguramente no lo viviste, que fue la agrupación de los putos peronistas, ¿no? En la década del 70, la agrupación de discapacitados peronistas que salían, digamos, a reclamar derechos que en ese momento eran como impensados como grupo, y la agrupación de los putos peronistas, cuyas historias durante la represión creo que ameritan como un apartado, así como lo ameritó el tema de género y feminismo, porque no fueron tratados o maltratados o violentados de la misma manera, sino que a todo lo demás se le sumó la connotación de su elección sexual y su homosexualidad. Así que bueno, Walter, nos has dejado con preguntas a los que nos hemos formado con dos líneas. Una, que todas las elecciones de género fuera de la heterosexualidad eran perversiones, y entre las perversiones no solo estaba la homosexualidad, había una que describía en los libros de psiquiatría cuando yo estudié, que se llamaba gerontofilia, que era como perversión la inclinación de algunas personas a tener relaciones sexuales con viejos y viejas. Ahí decía viejos porque por supuesto estaba connotado que las viejas no tenían ya ninguna sexualidad. Así que bueno, creo que en este seminario que propone, digamos, una reflexión sobre la salud mental y el proceso de envejecimiento, esto que vos has abierto hoy nos obliga, digamos, a seguir preguntando. Así que bueno, creo que tenés un montón de preguntas y sería Bien. bueno que Yo, puedas contestar la que puedas. Yo les quería decir a todos que después vamos a poner en la página los materiales que Walter ha recomendado, porque hay mucha gente que quiere acceder a ellos, así que después vamos a ver qué es lo que Walter está dispuesto a compartir y nos vamos a ocupar de que aparezca en la página. Bien. Bueno, hago un comentario algo de las cosas de lo que decías y voy viendo mientras algunas preguntas que fueron apareciendo. Coincido absolutamente con lo de vejeces diferenciales. Digo, yo acá hice el recorte, o sea, apliqué caprichosamente la idea de Julieta Odone, de las vejeces, cuando ella trabaja esto también y demás, a la mirada sexogenérica, pero dentro de esto mismo, incluso había cruces de clase y de edad en la interpretación de los fenómenos que eran realmente distintos. No sé, por ejemplo, un lugar de conquista sexual durante mucho tiempo fue el Teatro Colón. No lo contó de la misma manera el señor que dejaba pagada la entrada para el viejo pobre que yo me entrevisté a el viejo rico que lo pagó. Digo, después viene la interpretación, pero claramente ahí hay un montón de cruces y demás, y totalmente de acuerdo con lo que decís de putos peronistas. De hecho, yo tengo la impresión fuerte de que fue o sea, es el que da la patada inicial para después, con todas las cosas que les pasaron, pobres también, digo yo, una de las cosas que saqué de acá el relato es una de las personas que entrevisté fue al regreso de Perón, que fue cuando aparece el cartel que todos conocemos para que en el pueblo reine el amor y la igualdad y demás, y él cuenta que una situación de discriminación más fuerte fue que 10 metros adelante y 10 metros atrás no había nadie porque no se quería contaminar con ellos. Entonces, y él contaba cómo de ahí pasamos después a que somos llamados, pero y lo llamativo, no lo llamativo, lo enriquecedor, es que no lo contaban con un odio que yo sostendría, probablemente. Era, mirá lo que logramos, ¿no? Digo, me parecía que es realmente interesante eso a tener en cuenta. Voy algunas que vi y que sigo buscando más porque hay muchos que son comentarios también y demás. Alguien preguntaba qué opinaba de los centros de jubilados LGBTQ y más. Estoy absolutamente a favor.
absolutamente a favor. No como espacio no lo veo como espacio de segregación. Lo que digo es, hasta que logremos la igualdad, cualquier práctica positiva de protección y de nucleamiento a mí me parece positivo. Y trabajemos a la par para que no tengan que existir espacios reducidos, por plantearlo de alguna manera. Ahora, me parece que está muy bueno que en la denominación, en la idea, ya haya una idea de inclusión. Digo, porque digo, yo tuve, les decía antes, la enorme suerte de trabajar, de poder hacer una pasantía en esa fundación en Madrid. Y había dos cosas que a mí, de todas las que sean que me encantaron. Una era, se llamaba la comida de la abuela, era los domingos, y eran las personas que cocinaban eran los viejos, que eran las abuelas, que hacían comida y comían todos juntos. Digo, empezó siendo solo para población gay, lesbiana y trans, mucho tiempo después empezó siendo abierto para todo el mundo y fue una experiencia hermosa. Y otra, y digo, que esta si quieren cruzaba o amalgamaba a las distintas poblaciones. La otra que a mí me voló la cabeza literalmente era viejas trans que enseñaban a montarse a chicas trans que empezaban a hacer su transición. Y era realmente genial, y sí, era exclusivamente para personas trans, pero era realmente súper interesante ver esa transmisión ahí. Entonces, que que pueda haber centros de jubilados que empiezan a nuclear y demás, entiendo imaginar que además tiene que ver con lugares digo, en los que por alguna cosa además se los expulsó, o que puede haber viejos y viejas que tienen miedo de haber ido o por sus experiencias negativas que tuvieron antes en otras instancias y demás. Entonces a mí, en principio, me parece que está muy bueno, como la ley de cupo trans, como digo, nosotros hace muy poquito, en una universidad que yo trabajo, se aprobó la ley de cupo trans. Y los que estaban en contra, lo que planteaban era, ¿por qué vamos a tener que discriminar positivamente? Yo lo que decía, bueno, dale, cuando el mundo sea hermoso, justo, igualitario, porque decían, cualquiera puede entrar a trabajar. Y sí, pero no lo dejamos ni siquiera entrar a estudiar porque los expulsamos sistemáticamente. Digo, entonces, me parece que hay em, prácticas positivas, positivas en el sentido de generadoras de agencia por parte de las y los viejos, que a mí me parece como súper interesante. Después alguien preguntaba ahí también por la ley Micaela. Qué maldad preguntarme eso. No, a ver, estoy absolutamente de acuerdo con la ley Micaela, con el espíritu de la ley Micaela, con que todas las autoridades de todas las instituciones y organizaciones tienen que formarse en cuestiones de género. Me encantaría que sea bastante más operativa, que no sea solamente el estudio del género en el mundo mundial, que me parece que está buenísimo, sino que además sea qué hacemos con una persona que presenta una situación de discriminación, por cómo evitamos eso, qué hacemos con situaciones de violencia. Digo, a mí me parece que realmente es positivo y que deberíamos... eh, como es, y que deberíamos hacerlo mucho más fluido, pero bueno, no sé, como una instancia me parece buena. Ahora estaría bueno que todos lo podamos cumplir y que sea obligatorio en serio, porque hay momentos que termina siendo casi voluntario. Tampoco voy a adherir a la idea que con una charlita de una hora alguien deconstruyó años y años y años de machismo y demás, ¿no? Digo, es lo que tiene la primera puertita por ahí para verlo. Después, cómo acceder a la investigación, se las pasamos también, se le paso todo, esperen porque no tienen por qué adivinar lo que yo estoy contestando. Una pregunta es cómo podían acceder a algunas cuestiones de la investigación, se las podemos pasar a Silvia, de hecho el libro lo tengo en PDF también, así que también lo podemos pasar. Después dice, al principio hablabas de que los viejos se los mira como asexuados, paradigma que también le cabe a la discapacidad. ¿Pensás que ese paradigma viene desde la medicina hegemónica? Eh, em, no sé si viene de ahí, probablemente sí. Creo que la medicina hegemónica, como todas o muchas disciplinas, em, hicieron su enorme aporte a que eso se consolide. Digo, a mí siempre me gusta decir que cuando yo empecé a trabajar con estos temas, es como una intersección de campos, ¿no? Los estudios queer, los estudios de las diversidades sexuales y los estudios gerontológicos. Y es una deuda cruzada, ¿no? Digo,
los estudios queer que trabajan justamente con sexualidades disidentes, abyectas, diversas, como cada uno lo quiera que llamar, em, los estudios queer, salvo ahora que empezaron, y salvo algunos aportes, habían dejado afuera una parte, digo, no tomaban como objeto, ¿sí? La vejez o algunas características, no tomaban como objeto algo que había sido dejado por fuera por otras líneas. Pero los estudios gerontológicos, salvo honrosas excepciones, tampoco. Te digo, salvo, no sé, todos conocemos Erótica y Vejez de Ricardo y demás, que él hace una primera llegada y demás, pero no hay mucho estudio en nuestro país sobre esto, ¿no? Alguien preguntaba por ahí el nombre del investigador, creo que es algo que nombré al principio, es Fernando. eh, Fernando Rada Schulz es un compañero, amigo además, que trabaja el tema también de diversidades y sexualidad en la vejez, y él es el que yo les decía que tomaba en uno de sus estudios para entender la idea de vejez, parte de una idea bien interesante y súper provocadora, bien como son sus posturas, es si la vejez es una construcción social, como las chicas trans mayormente tienen una expectativa de vida a los 35 años, yo construyo vejez acá. Si no era que era una construcción, digo, ustedes no saben lo que fue para él defender eso en algún momento. O sea, de verdad le dicen, no, bueno, eh, eso. Después pregunta alguien, ¿por qué aún es necesario aclarar, soy gay, soy trans, soy hetero? No sé si está bien la pregunta, entiendo el espíritu de la pregunta. Los que aclaramos algunas veces es porque tenemos algún problemita con los errores o porque no nos gusta la presunción esa. Digo, incluso uno podría como pensar, ¿y por qué hay que presuponer que todo el mundo es hetero? Digo, pero no como aclararlo, digo, porque sí, pero ¿por qué habría que ocultarlo? Sería como la pregunta. Eh, y en principio hay que aclararlo a veces porque, y yo lo pongo en una situación al revés, ¿no? Digo, un varón hetero, mire, pongo un ejemplo concreto. Hace relativamente poco voy a la, ¿cómo es que se llama? A la carnicería a comprar carne, obviamente, y le digo al señor churrasco, no sé qué, me da y me dice, cuatro, dígale a la patrona que esto lo ponga en una bolsita. ¿Por qué el señor me habla de la patrona? Digo, patrona que no hay además, ¿no? Pero digo, pero no me salió decir, no, mire, no hay patrona, no hay patrón, no me salió a hacer toda esa explicación. Pero, ¿qué pasaría si un señor hétero va al carnicero y le dice, dígale a su marido, le cagara la cuchilla probablemente? Digo, entonces, a veces lo que digo es, está bueno porque me parece que empieza a construir visibilidad, pero no es un requerimiento. Si a alguien no le molesta, no cree que lo tiene que aclarar y demás, está bien. Yo lo que estoy intentando en mis intervenciones y demás es preguntar de qué manera quiere ser llamada esa persona, ¿no? Digo, porque básicamente genera una situación innecesaria que se puede evitar. Después, ¿qué tan importante crees que es el rol de los profesionales que trabajan con las vejeces? ¿Viste con los lugares sujetos activos? Yo creo que es central el lugar que ocupan, preguntaba a Andrea, el lugar de las personas que trabajamos con viejas y viejos. Yo creo que es central, por eso creo que es central la formación, y no estoy vendiendo la especialización, pero digo, es central la formación, porque si yo no me formo, ese lugar que ocupo lo voy a ocupar exclusivamente desde un lugar empático, que está buena la empatía, pero que puede ser desastre, ¿no? Digo, porque tiene que ver con mi experiencia en torno a la vejez. Yo tuve una abuelita adorable, entonces voy a querer a todos los viejos. Yo tuve una abuelita detestable, porque las hay, porque son seres humanos, y, ¿no? Digo, entonces voy a detestar a los viejos. No, no, digo, me parece que en ese sentido es importantísimo el rol de los profesionales y la formación. Digo, em, los que en algún momento trabajamos en instituciones totales o en instituciones de larga estadía, sabemos que muchas veces la discusión más fuerte que tenemos que tener como profesionales ahí es hacer entender a las familias y demás que no están llevando a las personas a un depósito. Yo me acuerdo personas que traían a sus familiares al geriátrico y decían, no lo dejes salir. ¿Y cómo no lo dejas salir? Digo, ¿por qué me decís esa locura?
¿no? Digo, si no tiene una patología, digo, yo para poder asesorar en eso, tengo que tener muy claro el rol del profesional y demás ahí, digo, ¿no? Y poder explicarle, no, mira, eh, esto es así, de esta manera y demás. Mm, estoy viendo a ver si había alguna otra pregunta más. A veces existen datos estadísticos sobre la población trans. Sí, existen. Verónica pregunta si hay datos sobre la población trans. Sí, hay unos muy interesantes subidos hace nada, días, en el Ministerio de Géneros y Diversidad. Hay dos o tres cosas subidas que son realmente excelentes y muy recomendables. Uno son unos manuales de buenas prácticas que están muy claros, muy bien hechos, muy reformulados de una manera muy interesante. Y hay distintos estudios de organizaciones con personas trans que hicieron sus estudios por su cuenta y que fueron recopilados especialmente en el ministerio y demás. Digo, porque no había mucho estudio oficial. Así que sí, fíjense en la página del ministerio, aparte está muy pensado en lógica de para que vayan a buscar, es muy amigable. Eh, bueno, después Ale dice que trabaja con un grupo de jóvenes y escucha mucho que se pega a la vejez con lo malo, lo deteriorado, lo enfermo. Sí, y yo creo que los pibes no aprenden de un repollo. Algún día los adultos vamos a hacernos responsables de que estamos en una sociedad adultocéntrica, porque pareciera que los niños y los jóvenes y no son hijos de nadie, ninguno fue hijo nuestro, digo, ninguno estuvo en nuestras aulas, nosotros nunca dijimos tal o cual cosa, digo, sí, y coincido con vos, digo, es muy duro ver cómo esa lógica edadista, esa lógica de vejez está fuertemente difundida. Insisto con cuáles son los insultos. Este viejo de tal por cual, como si fuera una cuestión de edad, cuando a veces no es por la edad, por lo que las personas actúan como actúan. Después, ¿cómo atraviesa la heteronormatividad la idea de vidas viables? Creo que hay una tensión ahí, al menos acá en Uruguay se percibe. Otros cuerpos que nuevamente se ven interpelados por la discriminación por edad, incluso anteriormente. Em, no sé si cuando Juan Martín, no sé si andas por acá todavía. Juan Martín pregunta cómo atraviesa la heteronormatividad en la idea de vidas viables. No sé si cuando hablamos de vidas viables estamos en el mismo sentido de lo que Butler llama vidas vivibles. Si me puedes aclarar eso, si quieres darte micrófono o algo, eh, como para entender por dónde venía la pregunta. Y sigo leyendo mientras. Eh, ¿Tenés idea cómo abordar la modificación del trato en los geriátricos? ¿A dónde por lo general los hijos llegan en condiciones generales? El tema del trato en los geriátricos es como una compañera pregunta cómo abordar el tema del trato en los geriátricos, donde muchas veces si los viejos llegan por una decisión ajena. El trato me parece que el trato hacia las vejeces hay que revisarlo por todos lados, ¿no? Digo, en la calle y en las instituciones totales infinitamente más. A mí me parece que ahí es realmente una de las únicas maneras es un ejercicio de capacitación, pero de capacitación que implique revisión de la práctica. No solamente decir, tienen derecho a ser bien tratados, sino mostrar, digo, casi, yo ahí reivindico fuerte la idea de Ateneo, digo, con algunos de los que están acá que, que nos conocemos, lo charlamos varias veces. A veces el hecho de parar, revisar, decir esto así no, porque digo, la forma de nominar no sé si leyeron un libro de María del Carmen Ludi, Envejecer en contextos de desprotección social, tiene ya unos añitos, nada, además de que para mí ella es una persona brillante y una genia, en toda una parte ella dedica una parte a decir cómo se nombran, ¿no? Y cuando uno ve, dice, che, si se nombran de tantas maneras a las viejas y los viejos, algo tenemos que revisar ahí, porque aparte, incluso muchas de las formas en que se los nominan y en que se los tratan, están escondidas de afecto, están enmascaradas de afecto, y lo que tiene es una cuestión claramente negativa, ¿no? Digo,
cuando viene ese de, ay, abuelita, si ya el diminutivo se me complica, más todo lo que viene después. Digo, ahí me parece que es nada, que es central tener en cuenta que el trato es, para mí, es fundamental en un montón de cuestiones. Después, lean, Luna, lean, hola, lean. Pregunta o dice, si tenés conocimiento, ¿cuál es en tu opinión sobre los espacios que están surgiendo como los llamados lesbiátricos? Algo contestamos ahí antes, hasta donde había un proyecto bastante interesante por el oeste, Morón, por ahí, que me había llegado sobre geriátricos en ese sentido. Hasta donde sé, no hay mucho, pero si no es obligatorio para alguien lesbiana, gay, trans, ir a un geriátrico lesbiano, gay, trans, sino que es una opción, me parecería bien. Silvina, sí, sí, bueno, coincido, Silvina, pero dice, inclusión tiene que ver con poder, yo te incluso, yo dejo que estés, te doy ese lugar, deberíamos evitar eso. Inclusión debería tener que ver con la posibilidad con el derecho a ser incluidos, ¿no? No que uno tenga la potestad de dejar que uno entre, no, eso sería ser, esperen, vuelvo. Silvina pregunta, inclusión tiene que ver con poder, yo te incluso, yo te dejo que estés, te doy ese lugar, no debería ser así, porque si no, no sería inclusión, sería un patobica social, ¿no? Digo, el que me permite entrar o no entrar a un determinado sector o ser parte de. Digo, me parece que la inclusión tiene que ver con cuestiones que todos tengamos el mismo acceso a. Eso es una política de inclusión. Por eso cuando pensamos, por ejemplo, en el matrimonio, en la ley de matrimonio, que yo insisto, mal llamado matrimonio igualitario, porque no hay una ley específica de matrimonio para personas gays, lesbianas, sino que es todo el mundo se puede casar. Cuando se promulgó esa ley, es uno de los muy pocas situaciones en las que se conquista un derecho sin quitárselo a otro. No es que se pueden casar las personas gays, lesbianas y trans y no se pueden casar más los otros. Es una de las pocas veces donde se provoca, o de las veces donde más clara se ve que se provoca inclusión de verdad. Porque uno no es que dice, le doy a este y entonces otro no, o quién permite. La norma dice, ¿qué tenés que ser para tener para casarte? Estar viudo, estar soltero, tener tal edad, una serie de cuestiones, estar divorciado. Después, Abraham Walter, yo estoy viendo fuertemente cómo los procesos de visibilización que están teniendo las vejeces LGBT en grandes ciudades como en Buenos Aires o la Ciudad de México, se viven de forma muy diferencial en los contextos lejanos a estas ciudades, en mi caso, en la frontera norte de México. ¿Crees que esto termina en la Argentina o que está viendo ya un proceso un poco más generalizado de apertura y visibilización? Abraham es de México y pregunta si, resumo la pregunta, si en las grandes ciudades estos procesos de visibilización son más marcados que en las pequeñas ciudades. A riesgo de hacer una respuesta etnocéntrica, creo que sí, que las grandes ciudades siguen manteniendo esa... No digo que en las pequeñas ciudades no, que no se pueda, pero digo que hay algunos sectores en las pequeñas ciudades en las que las decisiones o las posibilidades de visibilización son repensadas muchas más veces. Digo, no en balde se da esto que hablábamos de la huida a la ciudad, no, la gente del interior que va a la ciudad no va en búsqueda de tal, no sé, de que haya más comercios, va en búsqueda por cuestiones sexogenéricas, me refiero mayormente por cuestiones de que no sea visto, señalado y demás. Sí sé que en el interior, por supuesto, que también hay experiencias y demás, y aparte es muy interesante en nuestro país cómo la población vieja, cómo se distribuye sociodemográficamente las edades de la población y demás, pero depende en las ciudades chicas, incluso no hay, por decirlo de alguna manera, hay muchas menos organizaciones que permitan, o sea, que pensadas para viejos y viejas que en las ciudades, digo, entonces hay una cuestión ahí incluso general, digo, un pueblo chiquito, chiquito me refiero muy pequeño, a veces tiene con mucha suerte un centro de jubilados y en el que no van solo jubilados, ¿no? Digo, entonces me parece que probablemente las grandes ciudades tengan alguna eh, posibilidad respecto a las más chicas en eso. Después hay cosas
Silvia, que son más para ti, que son como la página de la especialización y demás. Em, bueno, de nuevo también, gente que plantea situaciones en los geriátricos, de cómo muchas veces, em, como muchas veces se dan procesos desde el discurso de agresión o de no darse cuenta, pues muchos no ven por la vida diciendo soy hetero, sí, sí, a veces es importante aclararlo. Estoy de acuerdo con Walter. Bien. Y... coincido. Bueno, Nadia dice, abuelito es un rol familiar, dejemos de llamar así a las viejas. Totalmente, totalmente. No, digo, porque además, no sé, yo no ando por la vida, no me andan diciendo sobrino, nieto, hijo, digo, tienen nombre. ¿Se les pregunta a los adultos mayores cómo quieren ser nombradas? Un rotundo nunca. Totalmente, Jorge. Jorge dice que nunca se le pregunta a los adultos cómo quieren ser nombrados. Yo empiezo a sospechar que no le preguntamos a nadie cómo quiere ser nombrado. Pero además, a las viejas y los viejos los metemos en un genérico de prepo. No es los residentes. No sé por qué me acordé de esto. Cuando yo estaba en uno de los geriátricos, en que trabajaba, hacíamos, digo, con muchos de los que tenían enormes problemas de movilidad, hacíamos salidas. Estaba en un lugar relativamente céntrico, entonces íbamos a tomar un café, esto. Y una vez, haciéndome el democrático y demás, les pregunto a ellos, bueno, ¿qué quieren que hagamos cuando vayamos a tomar un café? Yo llamaba antes al lugar, pedía que pongan una mesa para que estemos todos juntos, qué sé yo cuánto. Y uno me dice, que no nos leas más esas estupideces y nos dejes tomar un café en paz. Y yo digo, y tienen razón, ¿no? Digo, pero yo no es que no le había preguntado, pero hasta ahí era, ¿qué querían? Querían ir a tomar un café. ¿Por qué les tenemos que mandar todo el tiempo? ¿No vieron que en los geriátricos o en las instituciones hay una idea de todo el tiempo mandarlos a hacer una actividad? Por lo general jugar al bingo. No sé de dónde salió esa locura que hay un viejo, una vieja que tiene que haber 4 bingos. No sé por qué pasa eso. Pero además, digo, me parece que es central esto que plantea Jorge. ¿Cómo los nombramos? Y pocas veces preguntamos. Por eso cuando dice un rotundo nunca, digo, es verdad. Silvia, sí. Sí, yo creo que esto es complicado. Hemos llegado en general en gerontología congresos y congresos discutiendo si se llamaban de una manera, de la otra, tercera, cuarta, ¿no? Hoy creo que hay un acuerdo bastante generalizado de llamar las personas mayores, de Ujú. manera tal, digamos, de corrernos de cualquier terminología más segregacionista. De cualquier manera, nosotros sí les preguntamos cómo quieren ser nominados y lo que aparece son las mismas marcas que en cualquier otro grupo etario. Digo, pensar, Exacto. decirle a los viejos cómo quieren ser nominados cuando aparece lo de viejos, una cosa que es de la que ellos son portadores, un poco por esto que vos decías, bueno, son los que nosotros creamos, digamos, ellos son Mm, los que han transmitido también los ujú, prejuicios, lo que te dicen es viejos son los trapos. ujú. Digo, este es un prejuicio sobre el que hay que trabajar mucho porque la connotación negativa, digamos, de determinada terminología hace que también ellos sean portadores de la discriminación. Digo, creo que el Sí, acuerdo de personas mayores es un acuerdo más democrático. sí, 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 podría ser más democrático. Yo igual pensaba en cómo son llamados, casi lo diría individualmente, em, en el sentido de que, digo, sí, sí, a mí me parece que está bien que les preguntemos. Vamos a preguntarle a todo el mundo entonces. Preguntémosles a los niños y niñas cómo queremos que los llamen, preguntémosles a los adolescentes y las adolescentas, a los jóvenes y jóvenes, a todos, porque si solo le preguntamos a los viejos cómo quieren, y coincido con Silvia que nos hemos llenado, nos encanta los que nos dedicamos a los viejos, discutir cómo los llamamos. Digo, entonces, vamos a preguntarles a todos. Ahora, a la hora en que yo me siento a charlar con ellos, rara vez digo hola viejos, ¿cómo andan? Porque tampoco digo hola adultos, ¿cómo andan? Hola niños, ¿cómo andan? Y a mí me parece que hay un borramiento muy complicado cuando ni siquiera sé el nombre de la persona con la que estoy trabajando. Obviamente, estoy trabajando con un grupo, es distinto, pero me parece que ahí
la forma de ser nominados va como por doble vía, ¿no? Con cómo lo llamamos, casi les diría en términos de colectivo, ¿sí? Y me parece genial ahí preguntarles y apelo fuerte a que eso sea incluido a todos los grupos, a todos los colectivos con los que trabajamos, y si encontramos tres respuestas, hagamos un taller para ver cuál es la que, no sé, porque digo, cómo los queremos llamar, pero además a mí lo que me preocupa mucho es en ese llamado individual que borra el nombre y le pone abuelito, ¿no? Alguien decía alguien ahí, a ver, o ese diminutivo bobo, vieron que a veces alguien habla con una persona mayor y le dice, a ver, chichichi, ¿por qué chichichi? Si se llama, digo, no sé, yo la otra vez fui a comprar y alguien me dijo, chichi, a mí me hablas así, o sea, me molestó eso, ¿no? Digo, entonces, en ese sentido, me parece que ahí también alguien planteaba, Renata dice ahí, es infantilizarlos. A eso me refiero, ¿no? A llevarlos a la categoría de infantilizarlo en el sentido negativo. Eh, bueno, después Silvina plantea, discriminación desde la medicina también se da cuando le plantean qué te afecta a esta edad, ¿no? Como si porque tiene determinada edad no se los puede, como no tienen derecho a llegar a una determinada situación o a una determinada consulta. Digo, por eso, cuando uno mira, hay un autor que plantea, Born se llama, que plantea que la homofobia es el último prejuicio aceptable, ¿no? Él dice algo así como que cuando uno se pone a pensar, eh, en algún momento, digo, ustedes fíjense las últimas cuestiones de objeciones de conciencia que se planteaban y demás, cuando fue la aprobación de la ley de matrimonio, era que algunos jueces habían dicho, yo no los voy a casar, ¿no? Como, y alguna parte de la sociedad decía, está bien, hasta que la llamó el ente que regula la justicia y les dijo, ustedes no los llamen, no los case, pero no cobra el sueldo, y ahí se les pasó, pudieron llamar, casar y todas las demás cuestiones. Digo, población de la que estamos hablando hoy tiene un cruce complicado ahí en las representaciones, ¿no? En el nivel de viejismo extremo que hay y de los que estamos hablando ahora, en una sociedad que además le encanta poner categorías estigmatizantes. Jorge decía también, ¿por qué mogólicos? Porque, digo, en distintas categorías, pero por otro lado, además, por diversidad sexual. Entonces, el cóctel ahí, es el cruce es realmente contundente, ¿no? Digo, el impacto que hace esto que decíamos antes, en la construcción de subjetividad, en un montón de cuestiones que están siempre presentes. Por eso nos parece que el hecho de llevarlo a pensar estos espacios son un temón, porque si no, a veces uno no para la pelota y lo piensa, ¿no? Digo, justamente si algo tienen las representaciones, son la fuerza de la repetición, ¿no? Los prejuicios y demás, ¿no? Una, dos, tres, y uno desnaturaliza y ya está, ¿no? Digo, y escucha y como se dice siempre así, se dice siempre así. Entonces está bueno parar un segundo, no, digo, y escuchar cómo en muchos discursos, y en los nuestros también, digo, porque si no nos creeríamos un alma pura, separada de la contaminación. Digo, nosotros también fuimos socializados en esos espacios, ¿no? Cuando yo estaba haciendo la defensa de mi tesis, me había hecho un libreto porque si no me salía a hacer un stand-up, más o menos. Entonces me puse, sí, como a hacer el libreto, y en un momento que me corro del libreto, quise comparar a las personas con las que estaba trabajando y dije, y no supe casi cómo seguir, porque las palabras que se me salían no me gustaban, ¿no? Digo, entonces uno está bueno que piense estas cosas, que pare y que diga, che, ¿por qué yo pregunto así? No, ninguno quiero imaginar que ninguna de nosotras y nosotros, cuando vamos a hacer una entrevista, esa presunción de heterosexualidad es consciente y con fin de dañar. Digo, no es que nos levantamos y pensamos cómo le vamos a complicar la vida a estas personas. Pero como termina operando y como termina funcionando y como los procesos de naturalización ahí funcionan de una manera genial, digo, ahí es donde uno dice, bueno, a ver, pero pará, ¿no? Digo, y está bueno que se tome estos ratitos, estos momentos, pensarlo, digo, revisar las prácticas.
Porque hay cosas que ni siquiera uno piensa, insisto, no con fin de dañar, sino porque, porque la naturalización, la vorágine, bueno, está bueno eso, tomarnos un rato para pensar, che, es importante cómo lo llamamos, ¿no? Digo, cómo les decimos, qué cosas presuponemos en nuestro discurso, cómo escucha el otro, ¿no? Digo, en una pregunta que habían hecho ahí, les comentaba recién si preguntaba si hablaban de las vidas vivibles de las que habla Judith Butler. Bueno, es caminar hacia eso. Ella se pregunta si es posible una buena vida en medio de una mala vida. Bueno, es una pregunta que los que trabajamos temas de vejez es muy interesante hacernos. Digo, ¿es posible también eso cuando pensar en una buena vida cuando trabajamos con un sector que le están pegando por todos lados? Y en todo caso, en nuestro rol, alguien preguntaba antes sobre el rol. Digo, ¿y en nuestro rol qué? Digo, ¿qué cosas tenemos para aportar y demás? No sacando látigo, pero digo, sí para revisar nuestras prácticas y que no sean así como tan, pensar que son tan ingenuas. Ahí está. Bueno, y los demás son comentarios, o yo, si me salté alguno, pegué el grito, porque no, cuando llego a ver, se suben más y no llego a leerlos todos, pero creería que más o menos los contestamos. Mm, Bueno, muy prolijo con la hora, Walter, ¿Viste? ¿eh? Lujo, Muy lujo. prolijo con la hora. Aneurosis. Bueno, sí, bueno, nada, estamos ahora esperando que ingrese Dora. Podemos aprovechar este rato que lo tenemos a Walter para seguir eh, hablando. Yo, bueno, estoy viendo muchas personas, algunas que quiero saludar especialmente, ¿no? Sobre todo porque tienen una trayectoria en gerontología bueno, merece mi más absoluto respeto. La quiero saludar a Estela Altalef, que está acá con nosotros. Gracias, Estela. La verdad que es un placer que ella esté. Y les quiero contar, aprovechando este rato, que nosotros vamos a hacer este año, desde la especialización, algunas convocatorias, ¿no? Concretamente el 2 de julio vamos a iniciar el seminario de políticas públicas y derechos de las personas mayores con una mesa que entre, digamos, algunos o algunos otros invitados, no sabemos todavía porque está por definir, va a estar la doctora Mónica Roque. Digo, creo que Mónica es pionera en la defensa de los derechos y en el diseño de política pública, así que va a ser también muy ilustrativo escucharla. Y bueno, creo que el tema de abrir los espacios de formación y capacitación, como nos estamos animando a hacer, ¿no? Digamos, de alguna manera democratizarlos y que haya acceso a más información, es un desafío para los posgrados, en particular para el nuestro, que además, si nos seguimos definiendo como una universidad urbana y comprometida, digamos, tratamos de dar como cuenta de ese compromiso, compartiendo esta manera de producir conocimientos. Y yo les quiero comentar que la idea, digamos, o la iniciativa de que apareciera este tema, digamos, en la especialización, surge justamente de la demanda que vino por parte de los estudiantes que empezaron a presentar y a proponer sus temas, digamos, de trabajo final alrededor del tema de sexualidad. Así que desde ahí es que para nosotros ha sido muy importante incorporar a Walter y a Dora en nuestro plantel docente,